Buenos días, Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar este servicio dominical con una oración, pidiendo las bendiciones nuevas del Señor. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias, infinitas gracias por este día. Aunque lluvioso, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Pedimos tu rica bendición sobre este servicio. Cada cántico, luego la exposición de tu palabra, que nos ayude a crecer espiritualmente. Bendice a cada persona aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús, lo pido todo. Amén y amén. Mi esposa puso el cántico Porque Él vive. Vamos a cantar ese primero, amén. Estamos en la época de resurrección y tenemos un Cristo vivo, amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Con el dolor batallaré y al ver la vida triunfante y invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, la vida vale más y más, solo por Él. Un favor, ¿puede apagar el micrófono para que no se oiga allá? Que están dando la escuela bíblica. Arriba, chufle arriba. Arriba, simple, no, arriba. Eso, gracias. Parece que con el anuncio de la lluvia faltaron unos cuantos, amén. Pero Dios sabe, y estamos los que estamos, y vamos a gozarnos con los que estamos aquí, para honra y gloria del Señor. A mí me encanta el número 2, si busca su Biblia. ¿Ah? A mí me encanta. Yo me encuentro cantando en casa, muchas veces cuando estoy a solas, en mi oficina o en cualquier lado, aún en mis oraciones, lo canto. Si se dice, pastor, ¿cómo tú puedes cantar en las oraciones? Pues en la mente. Amén. El número 2. Estoy confiado en el Señor. Muy bien. Estoy confiado en el Señor, que Él
va a fallar. Yo estoy confiado en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo descansar, Puedo descansar, puedo descansar puedo descansar por su poder. por su poder. Cada día más, si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Una vez más, estoy confiado en el Señor, que Él no va a fallar. Estoy confiado en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo descansar, Puedo descansar, puedo descansar puedo descansar por su poder. por su poder. Cada día más, si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Amén. Qué bonito ese himno, ¿verdad? Qué bonito las palabras. La Biblia dice, los familiares no pueden fallar. La Biblia dice que los gobernantes pueden fallar. Y eso nosotros lo hemos visto claramente, ¿verdad? Pero el Señor nunca nos fallará. Él va a estar con nosotros siempre. Tú puedes estar confiado en eso. Si Él te dio la vida, Él me dio la vida a mí. Él creó este mundo. Nos puso aquí con un propósito divino. Conocerle a Él y luego señalar a otros a venir a Él. Ese es nuestro propósito. Glorificarlo a Él. Apuntando a otras personas, dice, Él es la respuesta. Amén. Y debemos de señalar con nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro hablar, de que Cristo es nuestro Salvador, para mostrar a otros que ellos necesitan el Salvador también. Amén. Muy bien, vamos a cantar otro. ¿Hay algún favorito de ustedes? El último de atrás. ¿Cuál es? El último de atrás. El último de atrás. Vamos a hacer. Como siervo. Como siervo. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo te
¿Sabes esa frase que encontramos en Efesios 5:18 que es lléname? ¿Sabes lo que la palabra lléname quiere decir? Contrólame. Nosotros estamos diciendo, Señor, controla todas las áreas de mi vida. Lléname mis pensamientos, mis sentimientos, porque a veces los sentimientos son erróneos. Necesitamos los sentimientos correctos. Amén. Aún nuestro proceder, cómo procedemos. Muchas veces procedemos equivocadamente. ¿Sabes que muchas veces cometemos errores, o yo diría horrores, que a veces no nos damos ni cuenta? A veces. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores por naturaleza. Amén. Y tenemos que pedir que Dios controle esas áreas de nuestras vidas también. Nuestro proceder en el hogar, entre esposos, padres e hijos. Muchas veces hay roces y necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo, que Él nos controle en esas áreas, nuestro pensamiento, nuestro hablar. ¿Cuántos cometen muchos errores hablando a veces? Yo pongo mis dos manos. Es más, yo pongo el pie también. Cometemos errores con la boca. Yo creo que es una de las áreas donde más cometo errores siempre. Con la boca, y siempre ha sido así. Amén. Decimos lo que no debemos decir en el momento inapropiado. ¿No es así? O lo decimos de mala forma. O en mala forma, o en la actitud. O a veces, hermanos, decimos la cosa y dicen, ay, pero yo no dije nada malo. Pero, ¿con qué cara lo dijiste? A veces la cara, o la actitud, o los gestos, hablan más que las palabras. Y nos quitan bendiciones. Debemos de tener cuidado de los gestos. O a veces, ¿ustedes nunca les han dicho eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Que no le importa, dice Ramón. Hay que tener cuidado. Pero a veces herimos los sentimientos de personas alrededor con esos gestos. Hay que tener cuidado. Amén. Me dijo un pajarito que Ramona cumple años hoy. ¿Es verdad? Amén. Amén. Vamos a cantar. Que los pase feliz, que los pase feliz, que el Señor te bendiga, que los pase feliz. ¿Ah? No se pregunte. Dice que ella conmemora. Ella conmemora. sí, dicen que a la mujer nunca se le hace la pregunta de cuántos años tiene. ¿No? ¿Ah? Dicen que cuando en español tenemos un refrán: cuando llegamos a 50, después de ahí no se cuenta. No se cuenta. 50, de ahí en adelante, ya no se cuenta. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a cantar uno más y luego pues entraremos el mensaje de esta mañana. ¿Hay algún favorito? Majestad. Majestad. Ese es el número 4 al lado. El número 4. Izquierda. Página 4, la izquierda. Majestad. Majestad, gloriosa majestad,
majestad, real autoridad. Cristo murió y resucitó, oh gloria a Él. Ensalzar en alto poner el nombre de Cristo, glorificar y magnificar a Cristo el Rey. Majestad, adorar su majestad. Cristo murió y resucitó, da gloria a Él. Una vez más, todos. Majestad, gloriosa majestad, a nuestro Rey da gloria, honra y honor. Majestad, real autoridad, Cristo murió y resucitó, da gloria a Él. Ensalzar en alto poner el nombre de Cristo, glorificar y magnificar a Cristo el Rey. Majestad, adorar su majestad. Cristo murió y resucitó, da gloria a Él. Cristo murió y resucitó, da gloria a Él. Y en forma, como hacemos siempre, vamos a dar un aplauso al Señor de la gloria. Él es digno de toda nuestra alabanza. Amén. Esta mañana les voy a traer un mensaje que creo que va a ser bien interesante. Quiero hablarles sobre el pecado no perdonable en la Biblia. La Biblia habla de un pecado que no tiene perdón. Y vamos a ver dónde lo dice. Abre sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 3, por favor. Marcos, capítulo 3, el versículo 28 y 29. Marcos 3, 28 y 29. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de predicar y enseñar tu santísima palabra. Pido, Señor, que salga con fuerza de lo alto, con convicción, que enseñe a los hermanos, que aumentemos en la fe. Padre, ayúdanos a entender qué dice la palabra de Dios. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Hay un pecado que no es perdonable, según la palabra de Dios. El pecado que no tiene perdón. Cristo mismo lo dijo. Si ustedes ven
en su Biblia las palabras rojas. Implica las palabras que dijo Cristo. Estas palabras, Cristo mismo lo dijo en su ministerio. Ahora, le pregunto, ¿puede un creyente en Cristo cometer este pecado? Piénsalo. ¿Puede un creyente cometer este pecado no perdonable? Primeramente, Cristo nos dice que todos nuestros pecados son perdonados. Entonces, ¿puede el cristiano cometer el pecado no perdonable? Yo diría que no. Y vamos a mostrarlo según la palabra de Dios. Según la Biblia, en el verso 29, el pecado no perdonable es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto lo dice en el verso 29. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, para entender plenamente lo que es blasfemia del Espíritu Santo, tenemos que leer estos versículos en el contexto. Hay muchos predicadores y hay iglesias que cometen el error de sacar versículos y decir cosas que no son. En estos versículos que son complicados y bien profundos, hay que leerlo y estudiarlo en su contexto, en todo el contexto, que dice antes, que dice después. Por ejemplo, Cristo estaba en su ministerio de hacer milagros, de predicar sobre el reino de Dios que estaba cerca, que enseñaba a la gente a amarse los unos a los otros. Es más, Cristo enseñó a amar a los que los aborrecen también. Esa palabra la gente nunca la había escuchado. Cristo enseñaba lecciones celestiales del reino de Dios en la tierra, como piensa Dios. Y entonces la gente, muchos de sus familiares y amigos, como él iba y venía y predicaba y enseñaba y hacía milagros, y entonces a veces se olvidaba hasta de comer. ¿Cuántos de ustedes han estado trabajando tanto que a veces se han olvidado de comer? A mí me ha sucedido. Lo mismo sucedió con Cristo. Estaba tan envuelto en su ministerio de hacer milagros y de ministrar y enseñar la palabra celestial a la gente, que se olvidaba hasta de comer. Noten el verso 20 y 21 en el contexto. Marcos 3, 20 y 21. Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente. En otras palabras, venían a él, a la muchedumbre, por los milagros y la palabra que decía. De modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea que Cristo y los apóstoles a veces no podían ni comer. Y dice el verso 21, cuando lo oyeron los suyos, o sea, sus amistades y a familiares, vinieron para prenderle porque decía, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir que está fuera de sí? Los amigos de Cristo y los familiares de Cristo, muy posiblemente sus hermanos y hermanas, decían que está loco. Está loco. Está tan envuelto que ni come. Ni come. Y sabemos que muchos de ellos, aun sus propios hermanos, ni creían en él. Esto lo vemos en Juan capítulo 7. Guarden este lugar porque vamos a volver. En Juan capítulo 7, el versículo 5. Juan 7, 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él
Cuando Cristo comenzó su ministerio, ni siquiera los hermanos creían en él. Y Cristo tenía hermanos y hermanas. Sabemos que la Iglesia Católica dice que no eran hermanos, que eran primos. Pero si eran primos, hubiese dicho la Biblia que eran primos, ¿verdad? Eran hermanos, su hermano propio. En otros lugares dan hasta los nombres de ellos también, de muchos de ellos. Así que vemos primeramente que Cristo, en este contexto que estamos leyendo en Marcos 3, cuando él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, estaba tan envuelto en su ministerio que sus familiares vinieron a sonsacarle, decirle, está loco, no se está cuidando a sí mismo. Ahora, venían también de Jerusalén sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Cristo? Fariseos y los escribas. ¿Sabes por qué se llamaban escribas? No es que se escribían cartas. No tenían Facebook ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ni texto. Pero como en aquel tiempo no había imprentas como tenemos ahora, no habían imprentas, pues entonces los escribas, cuando los fariseos cogían y leían los libros de la ley, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, ellos escribían para hacer otras copias. Y llegaba de tal manera que lo escribían tanto, que lo sabían tanto como los fariseos. Eran tan conocedores como los fariseos. A veces hay hoy día paralegales que son tan inteligentes como los abogados, ¿verdad que sí? O las secretarias de los abogados conocen de leyes, porque lo escriben tanto que lo aprenden. Así eran los escribas. Y ellos iban siempre con los fariseos para tomarles nota cualquier cosa, y eran conocedor de la palabra de Dios. Y lo que pensaban los fariseos, también pensaban los escribas. Dice el verso 22, mire lo que dice en el mismo contexto. Marcos 3, 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belzebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ellos estaban diciendo, los enemigos de Cristo, los fariseos y los escribas, que Cristo estaba endemoniado. Estaba lleno de demonios. Que él tenía el poder de hacer milagros, de sanar por el diablo mismo. Ahora, ¿cómo Cristo le contesta a ellos? Mire el verso 23. Marcos 3, versículo 23. Y habiéndoles llamado, Cristo los llamó, dice, mira ustedes, fariseos, escribas, ven aquí. Y ellos se acercaron más, y toda la muchedumbre estaban alrededor. Piensan, posiblemente cientos de personas, o quizás miles, yo no sé, porque estaban siguiendo a Cristo, ¿verdad? Por los milagros que hacía y las enseñanzas. Y Cristo los llama cercanos y les dice así, habiéndoles llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás sacar fuera a Satanás? No tiene lógica, ¿verdad que sí? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide,
no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces Cristo le está diciendo, ¿con qué lógica ustedes dicen eso? Satanás no saca Satanás. Estos milagros que yo hago no son de Satanás, son de Dios. ¿Cómo Satanás va a decir a la gente que amen los unos a los otros? ¿Ah? Y que amen a sus enemigos. Que eso era uno de los mensajes favoritos de Cristo, ¿verdad que sí? Cristo está diciendo que le contestó, pero bien recto. Así, ellos no sabían ni qué decir, no sabían qué decir. Ahora, habían otros grupos. Estaban los familiares y los amigos que estaban buscando de, miren, se está volviendo loco, ni come. Vamos a sacarlo. Venían los enemigos y dicen, mire, él tiene el poder de hacer los milagros por el diablo mismo. Y Cristo dijo que eso no era así. Pero había otro grupo entre toda esa muchedumbre. Y eran los seguidores genuinos de Jesús. Ellos conocían y creían que Él era lo que decía que era. ¿Y qué decía Cristo? Yo soy el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? El ungido de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra Cristo. El ungido de Dios. El Salvador prometido. Jesús o Yeshua. ¿Sabe usted que Josué es la forma antigua de decir Jesús, Josué? Yeshua. Entonces, Dios Salvador. Cristo era bien punzante y directo cuando Él habló a los fariseos. Y luego de decirle, ¿cómo yo voy a sacar demonios por el poder del demonio? Imposible. Y luego Cristo, como los tenía más cercanos, les señala con sus palabras. Y dice el verso 28 y 29, lo que leímos al principio. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualquiera que sea. En otras palabras, ¿hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Hasta blasfemia de los hijos de los hombres. En otras palabras, todos los pecados que están allá afuera. Blasfemia. ¿Qué me dice de adulterio? ¿Cristo perdona el adulterio? ¿Recuerda a María Magdalena? ¿Verdad que sí? ¿Recuerda al rey David? ¿Adúltero? ¿Dios perdonó a David? Sí. ¿Qué me dice de la perversión sexual? Homosexualismo. ¿Puede Dios perdonar a un homosexual? No se ve mucho, pero sí Dios puede hacerlo. Yo he escuchado testimonios en la radio de personas que eran homosexuales y se han convertido a Cristo. Y Dios les ha cambiado su vida. Y se han casado y tienen familias. Y están criando sus hijos en el temor de Dios. Amén. Así que eso no es el pecado imperdonable. La perversión sexual no es el pecado imperdonable. El blasfemar o el adulterio no es el pecado imperdonable. ¿Qué me dice de matar? En estos días en St. Pete, me parece que drive-bys estaban tratando de tirar a una persona y cogieron a la mamá. Mataron a la mamá. Hicieron un funeral en estos días, ¿verdad que sí? Dejaron a los hijos sin mamá. Y otro más, yo creo que fue en St. Pete también, que fueron buscando una persona, tiraron al carro,
había un niño atrás, el tiro cogió al nene por la cabeza. Mientras yo estoy hablando, el nene está muerto. Creo que tenía como 5 años. Es horrendo lo que hicieron, ¿verdad que sí? Pero no es el pecado imperdonable. ¿Qué me dice de suicidio? Que personas que toman su vida en sus propias manos. Es un pecado horrendo, ¿no es así? Pero ¿sabe una cosa? No es el pecado imperdonable. Hay gente que dicen, pues si cometió suicidio ya no tiene salvación. Eso no es el pecado imperdonable. No, no es. El ser adicto al alcoholismo y a drogas y a diferentes cosas no es el pecado imperdonable. Dios puede cambiar esas personas. Y hay muchos que han sido cambiados por la palabra de Dios. Yo conozco allá en Ponce, había un hogar CREA. Se llama Hogar CREA, por allá, por el barrio donde yo me crié, por Maragüez. Es más, ¿tú sabes dónde tenían el Hogar CREA? De rehabilitación. En un lugar que era de prostitución. La Isabel la Negra, así se llama. La casa de prostitución de Isabel la Negra, bien famosa en Puerto Rico. En la misma casa de prostitución de ella. Ella se ha muerto y todo, pero han convertido ese lugar en lugar de rehabilitar a los drogadictos. Mire qué cosa. Allá yo fui varias veces a predicar cuando yo vivía en Puerto Rico. Esos no son el pecado imperdonable. Ni adictos, ni suicidios, ni muerte por ni perversión sexual, ni adulterio, ni blasfemias. ¿Cuál es el pecado imperdonable entonces? ¿Cuál es? Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿A quién estaba hablando Cristo cuando Él dijo esas palabras? ¿A quién? ¿Él estaba hablando a sus familiares? Él estaba hablando a los fariseos y a los escribas, sus enemigos. Ellos odiaban a Cristo. Ellos odiaban a Cristo por el mensaje y lo que Él representaba. ¿Sabe una cosa? Aún los cristianos verdaderos hoy día, el mundo no nos ama. El mundo nos aborrece. A los que son verdaderos cristianos. ¿No es así? Y aún esos hipócritas, los fariseos y los escribas, ¿cuál era el pecado? Ellos tenían amarguras, corazones no arrepentidos, que describe a ellos, corazones endurecidos por el odio que le tenían a Cristo, de tal manera que ya ellos no podían recibir la gracia. Y Cristo le estaba diciendo, ustedes que vienen a mí a decirme que yo hago el poder lo que hago por el poder de Satanás, ustedes están a punto de caer en el pecado no perdonable. Y Él le dice así en el verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Tú te imaginas cómo ellos se sentían? Cristo le está hablando así, directamente entre la muchedumbre. No sabían dónde meterse. Hay un dicho en Puerto Rico que dicen cuando uno se siente, ay, trágame tierra. Trágame tierra. Así se sentirían ellos, ¿verdad que sí?
Ahora, la pregunta es esta. A los que eran verdaderos creyentes en la muchedumbre, a los que creían en Cristo, ¿podían cometer el pecado imperdonable? No. Solamente los que tienen el corazón endurecido en contra de Dios, en contra por el odio. En conclusión, el verdadero creyente en Cristo jamás podrá cometer el pecado imperdonable, porque todos nuestros pecados fueron perdonados cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Todos nuestros pecados. He conocido personas que han matado a otras personas y han recibido a Cristo. ¿Son perdonados? Yo nunca he matado a una persona. Pero estas personas que estoy pensando, sí, habían matado 2 o 3 personas. Allá en Puerto Rico yo tenía un joven que iba a nuestra iglesia y su hermano era ampón. ¿Así se dice, ampón? Y él mismo decía, ay pastor, ora por mí, porque yo he presenciado cosas que no debo presenciar. Yo oré por él. ¿Sabe una cosa? Hoy día sirve al Señor Jesucristo. Y es un gran padre. Y es un gran abuelo. Y es un gran esposo. Porque todos sus pecados son perdonados. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Efesios 4, 30 al 32. Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia dice que los que están en Cristo están sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Y todos nuestros pecados son perdonados, como dice el verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Déjame hacerte esta cosa. Tal vez yo conocí allá en Puerto Rico a personas que empinaban el codo todos los días. ¿Sabes lo que es empinar el codo todos los días, verdad? Y varios de ellos estaban ya en el alcoholismo. Yo los gané para Cristo. Uno de ellos, no voy a decir nombre, pero fui a la casa y antes de entrar en la casa dice, está bien pastor, puede entrar, pero quiero decirte que a mí me gusta darme el traguito todos los días. Y en la sala de su casa, él tenía una barra. Y él, no te preocupes, Dios se encarga de las cosas, yo le dije. Dios se encarga, ok. Vamos pues, si es así, está bien. Entramos. Llegó su esposa, se sentó, les di el plan de salvación, ambos recibieron a Cristo. Luego empezaron a venir a la iglesia. Venían regularmente. Todavía hoy día sirven al Señor Jesucristo después de tantos años. Amén. Pero Él me dio este testimonio después de muchas semanas y meses. Me dijo, pastor, después que usted se fue,
yo vi esa botella, yo dije, "Ay, ¿qué voy a hacer con esto?" Lo cogió, echó cientos de dólares por el fregadero para abajo. Me dijo, pastor, es el mejor destape que jamás he tenido en la casa. El mejor destape. Desde aquel momento dejó todo eso. Ya no era alcohólico. Dios puede cambiar y perdonar cualquier pecado. No importa lo que sea. Somos perdonados de todos nuestros pecados. Antes de yo recibir a Cristo, yo decía chistes sucios. A mí me encantaba el chiste sucio. Mire, le juro que hoy día ni me acuerdo de esos chistes. Porque el Señor borra y hace nuevo todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia que sucedió a nosotros cuando recibimos a Cristo? Efesios 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. Vamos a volver, verso 13. En él también vosotros, somos nosotros, en aquellos tiempos los creyentes, también habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Dios, el evangelio. La palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, has puesto toda tu confianza en lo que dice la palabra de Dios. Que tú eres perdonado, que Cristo borró nuestros pecados con su sangre derramada. Amén. Y dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo toma morada en nosotros, hermano. La palabra morada quiere decir residencia permanente. Amén. Residencia permanente. Si es una residencia permanente, ¿Él va a irse de nosotros? No. Porque dice que somos sellados por Él hasta el día de la redención. Gloria a su nombre. ¿Puede un creyente verdadero cometer el pecado no perdonable? No. ¿Quiénes son los que pueden cometer el pecado imperdonable? Los que son enemigos de Cristo. Amén. En eso podemos encontrar quizás muchos de los Medio Oriente, gente que creen en otras religiones que blasfeman contra el cristianismo. ¿No es así? Hay que orar mucho por ellos, que el Señor le abra los ojos y que vengan a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nosotros hemos creído en Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el Dios. Él es Dios y Salvador. Y somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha tomado morada permanente en nosotros hasta el día de la redención. Gracias, Señor, porque todos nuestros pecados son perdonados y jamás podemos cometer el pecado imperdonable. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén
Si usted está aquí, o si usted está mirando y no ha recibido a Cristo, le invito a hacerlo. Abre tu corazón ahora mismo. ¿Necesita de Cristo? Mira lo que dice. Ora conmigo. Padre Celestial, heme aquí. Yo necesito a Cristo en mi vida. En este momento te clamo como mi Señor y mi Salvador. Toma morada en mí. Ayúdame a crecer y caminar en tus caminos. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén. Gracias por escucharnos. Gracias por estar en el mensaje hoy. Dios les bendiga. Manténgase saludable. Manténgase en victoria en el Señor Jesucristo. Amén.